A continuación tenemos la exposición de la doctora Idelia Calderón con respecto a las comunidades nativas. Como hace un momento yo les manifestaba, ella es una luchadora social, conoce muy bien el problema de las comunidades nativas y a la vez es quechohablante también. Entonces es interesante que nos comparta su experiencia y que nos hable sobre este tema. Doctora. Buenas noches, compañeros. Efectivamente, tengo algo de conocimiento de las comunidades nativas. Soy quechohablante, soy huancaína, pero desde que salí de la universidad me fui de misionera a la selva amazónica a trabajar específicamente con los hermanos Ahuajún, la raza más guerrera, y con los Shawis, que es la raza más pasiva que puede existir de los 63 grupos étnicos de nuestra Amazonía. Estuve un año internada en las profundidades de la selva para conocer la realidad en un proyecto de desarrollo de capacidades del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en el cual fui la encargada del área de asesoría legal, impartiendo y difundiendo los derechos de los indígenas desde su mundo, desde su cosmovisión. Paralelamente a este proyecto surgió el caso Bagua, que todos conocemos, en el cual murieron varios hermanos indígenas y policías a causa de esta lucha social. Pero previamente les quiero poner en conocimiento que la idea inicial de esta charla fue por el Día del Campesino. Entonces, como somos un país pluricultural, milenario, dependiendo del departamento en que somos, algunos, por ejemplo, en el nororiente de la selva, están festejando el Día de San Juan. En la parte de los Andes estamos celebrando el Inti Raymi, que es el día festejo por el Día del Sol. Y en Lima, antiguamente, hace 40 años, creo que ya no se festeja la fiesta de Camanaes, donde se realizaban fiestas, se danzaban, se apreciaban espectáculos culturales. Y como reivindicando los derechos de los hermanos de los Andes, se celebra el Día del Campesino. Vamos a hacer un poco de historia y llegar o por qué nosotros llamamos Día del Campesino. El antiguo Perú estaba formado por el Tahuantinsuyo, por los incas. Los incas tenían una especial forma de organización, tanto política y económica, basada su economía en el agro, rindiendo un especial tributo a la Pachamama, que era la tierra. Y en este sentido, en su intento de dar tributo a la tierra, se daba gracias al dios Sol. Entonces, el 24 de junio era una forma de agradecer mediante el Inti Raymi, dar la bienvenida al solsticio de verano, en la que se agradecía al dios Sol durante 9 días de fiestas, y el primer día ofreciendo sacrificios con algunos animales sagrados, en este caso la llama, al sol, y los días restantes pues se ofrecía comida propios, típicos de la zona que los mismos incas cultivaban, bebiendo, comiendo, especialmente la chicha. Ahora, este tipo de fiesta fue conocido con los invasores españoles, porque no fuimos conquistados de ninguna manera, nosotros ya existíamos. A la llegada de los españoles en 1532, tuvieron conocimiento de todo este tipo de fiestas y se mantuvo hasta la mitad del siglo XX. Con el presidente Augusto Bernardo de Leguía, mediante un decreto supremo del 3 de mayo de 1930, se decretó el Día del Indio como una forma de que el Estado se preocupara o se estaba preocupando sobre la situación del campesino, del indígena, de ese que había sido olvidado, atrofiado durante siglos.
no se debe olvidar que a la llegada de los españoles, los andinos fueron masacrados, desaparecieron, fueron llevados a la mina, sobre todo a Potosí, para la explotación de los minerales. En ese sentido, este presidente estableció el 24 de junio el Día del Indio. Posteriormente, pasaron varias décadas hasta llegar el año de la reforma agraria con el general Velasco Alvarado en 1969, pero durante ese proceso hubo varias reformas agrarias. Pero antes de que se dieran las reformas agrarias, hubo varios acontecimientos. Por ejemplo, en los años 50 empezaron a surgir los malestares sociales, entre ellos dos los más importantes, unos emprendidos por los, en ese entonces, por latifundistas, los que tenían grandes extensiones de tierra, y por el otro sector, los campesinos organizados que ya estaban adquiriendo propiedades. Estas corrientes de modernización, vamos a llamarle, se le llamaban las vías de los yanquis de desarrollo capitalista moderno. Paralelamente, en los años 60, empezaron a surgir los de izquierda, la nueva izquierda, pro-soviéticos y maoístas. Los pro-soviéticos apoyaban al gobierno militar de ese entonces, y los maoístas, como eran muy radicales, empezaron a excluirse y irse a la sierra y ser parte de los campesinos olvidados. En ese sentido, en 1962, que fue la primera reforma agraria, en los Andes, sobre todo en las alturas del Cusco, en los valles de los Lares, un grupo de rebeldes colonos ocuparon las tierras, y en respuesta a esta ocupación, porque creaba mucho malestar, el conservador Manuel Prado dio la primera reforma agraria, como dando respuesta de manera concreta a esta situación en la que se legalizó. Pero luego fracasó porque había muchos intereses de los gamonales. La segunda reforma agraria sería en el año 1964, por Belaúnde Terry, ¿no? Pero fracasó por las alianzas que se dieron en ese entonces. Bueno, hasta que llegó el año 1969 con general Velasco Alvarado, con la finalidad de terminar ese estrato social que había diferenciado a los hombres del campo, que había llegado a la pobreza extrema y se había negado a muchos y millones de campesinos al acceso a la tierra. Se dio la reforma agraria. Y en ese entonces, con la reforma agraria, con la ley 1716, se dio también el Día del Campesino. Ese es entonces el significado real del Día del Campesino, como una forma de agradecer al hombre del campo que se dedica, trabaja, sin esperar nada del Estado. Bueno, eso es por lo que puedo comentar el Día del Campesino. Ahora vamos a pasar al mundo indígena. Ciertamente, no sé si conocen ustedes o habrán escuchado el caso Bagua. El caso Bagua reventó como una respuesta a un artículo publicado por el presidente Alan García sobre el perro del hortelano, el que no come ni deja comer, alegando que los indígenas tenían grandes extensiones de tierras, que eran tierras eliasas, que eran inservibles, que los indígenas estaban desaprovechando, que no sabían hacer nada, y por lo tanto el Estado, en la intención de su preocupación por buscar el desarrollo, pero un desarrollo de manera occidental, ¿no?, empezó a vender las tierras. El problema no está en la venta, el problema es que constitucionalmente las tierras de la Amazonía tienen una especial forma de protección en la Constitución. Si el Estado propone vías de desarrollo, tiene que previamente hacer una consulta de conformidad al convenio de la OIT 169, específicamente el artículo 4, en la que dice: si el gobierno propone o establece proyectos de desarrollo, tiene que ampliar vías de acceso a los representantes de las comunidades nativas, en este caso que son los APOS, ¿no?, son
como el presidente de las comunidades que se organizan y empiezan a organizarse. Pues esta idea de consulta, el presidente lo saltó, se lo olvidó, no sé, se le chispoteó, creo yo. Entonces empezaron ahí los malestares. Mediante AIEC, que está llevado a cabo por Alberto Pizarro, se hizo muchos pronunciamientos, cartas, para que el gobierno, de una manera pacífica, sana, como son los indígenas, tiene la idea que replanteara la ley, pero Alan García, como siempre le gusta, tira de agua para su molino, en nuestro caso. En respuesta de este hecho, los indígenas tomaron Bagua, la curva del diablo. En mi caso, como yo trabajaba en la carretera Yurimabas-Tarapoto, en una zona donde están los Shawis, estuvimos los 53 días de lucha. En esos 53 días de lucha, las imágenes que ustedes acaban de ver, en el caso de Cochabamba, queda lejos a la violencia que se ha vivido con los hermanos nativos. Eso demuestra que en mi sentido, desde los días de lucha que estuve en la selva y viendo las necesidades precarias en las que vivían los hermanos selváticos, hizo pensar que la política peruana era para mí, para muchos peruanos, una forma utópica de ver el desarrollo del Perú. Y entonces decidimos nosotros tomar la carretera y los hermanos abajo, pues tomar los dos oleoductos, los dos pozos petroleros y matar y asesinar a los policías. No porque ellos querían, sino porque en la noticia daban a ver que se habían matado 9 nativos y 30 policías, y eso es totalmente falso. En las comunidades que salieron botes, porque fueron botes de 30, 60 nativos que surcaron 2 o 3 días río adentro para llegar a Bagua y Yurimabas, venían repletos de nativos, y los que volvían eran escasos, 2 o 3. La pregunta es, ¿dónde está el resto de indígenas que supuestamente han vuelto a sus comunidades y que no han muerto? Hay casos para gente que ha visto que esos nativos que no han vuelto a sus comunidades han sido llenados en bolsa y enviados o botados al monte de los helicópteros o metidos al río para ser perdidos y nunca más ser investigados. Entonces es un claro ejemplo que el Estado nunca se ha preocupado por los peruanos. Entonces nosotros como peruanos y nacionalistas, yo creo que todos estamos aquí por un ideal, esperamos que el nuevo gobierno no decepcione a las personas que hemos depositado nuestra confianza en ellos. En ese sentido, el problema de Guava ya pasó, el problema de las tierras del indígena ya fueron tapadas, pero el problema real aún existe. Las leyes, el paquete de leyes, la 1060, la 1064, la 1072, etcétera, etcétera, aún están vigentes. El problema está que en cualquier momento el gobierno los va a vender, porque aparentemente la selva es verde, pero si uno entra a la selva y a sus profundidades, se va a dar cuenta que es una selva depredada, es una selva desierta, una selva que no existe. Los nativos desde antaño son dueños de sus tierras y han dependido económica, administrativamente, solo ellos. Entonces, cabe recalcar que el problema de Bagua ya ha desaparecido, pero el problema latente que viene va a ser el problema del agua, lo que acabamos de ver. La Amazonía está vendida totalmente a las empresas petroleras. Las aguas del río Marañón, Guayaga, están en proyecto de ser desviados y acomodados al TLC. Y el bono carbono, que no se ha hablado mucho, el bono carbono es un proyecto que se viene en el 2012 y el gobierno de Alan García ya lo ha puesto en marcha. ¿En qué consiste el bono carbono? El bono carbono consiste en que las grandes empresas que contaminan, que no somos los peruanos por supuesto,
son las grandes empresas que pertenecen al grupo G8, han puesto en marcha un proyecto que yo contamino, pero como yo contamino y no quiero pagar, voy a pagar con bosques de la Amazonía. Yo compro determinados bosques de la Amazonía y tapo ese hueco. Pero el problema es que si yo compro bosque de la Amazonía como empresario, ¿cuál es la ganancia que voy a dejar al pueblo? Nada. El pueblo, la Amazonía que está vendido y los pueblos que viven en esos sectores no tienen derecho a aportar ni a usar, absolutamente a hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos no son propietarios, ¿no? El derecho de propiedad a los nativos les ha sido negado. ¿Por qué? Por intereses internacionales. Bueno, eso en cuanto a lo que les puedo contar. Hay mucho que hablar. Me hubiera gustado tener material audiovisual para ayudarles, para enseñarles el tema de la selva, pero el tema del agua es a nivel del Perú. En el Cusco las paredes dicen los letreros: prohibido la venta de agua, el agua no se vende, la tierra no se vende. Es triste, el Cusco, que es el emblema del Perú, que todos los peruanos nos sentimos orgullosos, es totalmente de empresas chilenas. El tren que nos lleva a Cusco, Machu Picchu, el único tren, es empresa chilena norteamericana. Para tristeza y vergüenza de los peruanos, es que el tren, si tú eres peruano, presentas tu DNI, quieres ir a Machu Picchu, te dicen: ah, tú eres peruano, te corresponde este vagón. Tú eres extranjero, te corresponde este vagón. En el vagón de los peruanos viajamos como chanchos, como burros, con cargas, con choclo, con todos los productos. En los vagones de los extranjeros, a carta libre, vino, champán, etcétera, etcétera. Las razones, ¿cuáles son? Estamos en nuestra patria, somos peruanos, no somos capaces de hacer valer nuestro derecho. ¿Dónde estamos? Tengo la dicha de conocer todo el Perú y ver la realidad de muchos hermanos, porque cuando salí de la universidad vi todos los problemas de la selva, me llené de ira y impotencia, cogí mi mochila y me fui a recorrer todo el Perú para ver la realidad. Y lo conozco muy bien y nadie me puede engañar. Para terminar, quiero terminar con una frase: no es la fuerza ni la violencia, sino es la perseverancia de los altos sentimientos que hace superiores a los hombres. El derecho no se mendiga, el derecho se exige. Nuestro derecho nos corresponde como peruanos que somos. Gracias.